Bienvenidos a este episodio que será viral. América Latina está viviendo un reacomodo geopolítico que hace apenas unos años parecía impensable. El triunfo de Abelardo del Espriella en Colombia no solo cambió el rumbo de este país, sino encendió algunas alertas y las expectativas en toda la región. Mientras algunos hablan de un voto de castigo contra los gobiernos de izquierda, otros ven el inicio de una nueva ola conservadora en América Latina. ¿Por qué la derecha está ganando terreno? ¿Qué factores explican este cambio en las preferencias electorales? Son preguntas que haremos a nuestros invitados. Justo para hablar del tema, hoy nos acompaña en Será Viral Federico Bonazo, analista y activista. Federico, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros Abraham Navarro García, internacionalista. Gracias, Abraham, por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, pues hacía referencia a lo que está pasando en América Latina y la pregunta es muy concreta. ¿El triunfo que acabamos de ver de la derecha en Colombia es un asunto aislado, Federico? ¿O realmente sí nos está dando un norte de hacia dónde va esta ola derechista en América Latina? Para nada, es la consolidación de una nueva época donde gobiernos de derecha, y hay que mencionar de ultraderecha sin caer en ninguna exageración. Esto lo podemos contrastar con la evidencia de lo que ha representado la llegada al poder de personajes como Noboa, como Javier Milei, como Nayib Bukele. Una derecha muy alineada a los intereses de una nueva faceta de dominación de parte de los Estados Unidos, explicitada por los Estados Unidos, no producto esto que digo de ninguna paranoia progresista, sino que si se revisa el documento de seguridad nacional emitido y publicado el año pasado por la propia administración de Trump, nos damos cuenta, porque ahí queda muy explicitado, los intereses muy abiertos de esta nueva faceta de los Estados Unidos en la región. La victoria de la Espriella en Colombia es un episodio más que se suma a la victoria de Kast, que se suma a la victoria de otros, lo que está pasando en un Perú que aún no dirime su elección por un escrutinio muy prolongado que da pie a diferentes suspicacias. Estamos hablando de una consolidación de la derecha continental, donde quedarían como bastiones progresistas el Brasil de Lula, sometido a escrutinio el próximo octubre, el México de la Cuarta Transformación y acaso el Uruguay de Orsi. Pero en notorio retroceso, no menciono a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela por ser casos donde la cualidad de lo progresista puede ser discutida, si se quiere. Hablo de estas democracias liberales o socialdemocracias que van a resistir el embate de esta ultraderecha en la región. Gracias, Federico, por esta primera intervención. ¿Qué piensas de ello, Abraham Navarro? ¿Coincides con el avance de esta ola? Y yo agregaría una pregunta más. ¿Qué mensaje representa esto para los gobiernos de izquierda a los que hacía referencia Federico? Claro, coincido con Federico, coincido plenamente porque podemos ver procesos que han contribuido al avance de la ultraderecha a nivel internacional. Por supuesto, tenemos en mente la primera elección de Donald Trump, que le da acceso a su primer mandato, pero también tenemos el Brexit como parte de esta ola política que se va expresando en esos años ya en Países Bajos, por ejemplo, en Holanda. Una retórica acompaña a estos movimientos en contra de los migrantes a los cuales pues se les echa la culpa de las vicisitudes económicas y es un tipo de discurso que tiene eco entre las clases medias y de esta manera se va conformando pues una suerte de movimiento multinacional paralelo en cierta manera. Ese es el marco general. Ya tocando el tema de América Latina, pues tenemos que la situación en el continente es delicada, pues al menos son más de 15 países, me parece que ya tienen en el continente pues una inclinación más hacia la derecha y me parece que no debemos quedarnos simplemente pues con definiciones vagas. Habría que entender a la derecha, sobre todo, como una forma de gobierno, y lo digo entre comillas porque hay teóricos que así lo manejan, que sobre todo pues caracteriza a grupos gobernantes que ven fundamentalmente por sus intereses. Esto va además acompañado de retóricas donde se pone énfasis en el orden y el control y desde luego pues en la reducción del mercado, en premisas que sobre todo caracterizaron también a lo que se ha llamado el neoliberalismo. Bueno, por lo pronto como introducción comento esto.
Gracias, Abraham. Y ya también habremos de desmenuzar lo que sucede con la gente de izquierda, con los gobiernos de izquierda, porque, a ver, si me lo permiten brevemente, Federico, seguramente quienes nos ven recuerdan cómo surgen estos conceptos de la izquierda y la derecha por ahí en la época de la Revolución Francesa. Quienes se sentaban a la derecha del rey pues querían que todo siguiera igual, quienes estaban a la izquierda querían cambios y reclamaban y demás. Pero yo veo una izquierda actualmente, Federico, que está muy a gusto, que yo no sé si están invertidos los papeles, pero pareciera que mucha gente de izquierda es la que no quiere que haya cambios y de momento quieren empoderar más a los poderosos y demás, Federico. Bueno, apelas a un... Yo no veo a ninguna izquierda cómoda. En todo caso, si está cómoda alguna izquierda, es por inconsciencia del mundo en el que está ingresando. El siglo entra en una nueva etapa. Teóricos de la política como Traverso la llaman posfascismo. Hay otros que apelan a un término neofascismo, tecnofascismo, pero es curioso que tantos teóricos inteligentes, agudos, que no están contaminados por una fe ideológica, sino que procuran interpretar la realidad, estén usando, apelando, invocando el término fascismo de nuevo para explicar lo que está pasando en el siglo XXI. Es decir, el avance de una nueva concepción supremacista de dominación, colonialista también, porque eso es lo que estamos viendo en Asia Occidental, con la penetración de Israel en el Líbano, la perpetración del genocidio en Gaza, que tiene, además de un componente racista evidente, genocidio, que no es tampoco una palabra que me estoy sacando yo de la galera, sino que ya está establecido hasta por la Corte Penal Internacional y por diferentes organismos internacionales que así ya lo han categorizado, tiene que ver con una nueva idea de dominación y que apela, inevitablemente toda dominación apela a una concepción que es muy de derecha, que es decir, que hay unos seres humanos de primera y otros de segunda, o hay unos seres humanos que son pseudoanimales. Muchos de los migrantes son considerados así por esa derecha que ha tomado el poder, por ejemplo, en la Argentina, con un Milei que habla de orcos y estigmatiza incluso la pobreza, como hacía Bolsonaro, y ni hablar de Donald Trump, que tiene una policía racista, el ICE. Es decir, si hay una izquierda que está cómoda con eso es porque está inconsciente. Yo podría proponer una trampa intelectual. Yo mismo advierto que puede haber algo de trampa en lo que voy a decir a continuación, que sería la izquierda en el momento que priva, agrede la libertad de los individuos, deja de ser izquierda. Esa izquierda a la que tú mencionabas, la Revolución Francesa, viene con uno de sus tres grandes consignas, que es la libertad, igualdad y fraternidad. La libertad del individuo es fundamental para toda persona que se diga de izquierda. Por eso entra otro elemento que no da tiempo de desarrollar en esta intervención y acaso ni siquiera en toda esta mesa, porque es un elemento que se entrelaza con la discusión ideológica, que es el elemento del poder. El poder suele contaminar a quien lo ejerce y la izquierda o las personas que así se autodeclaran no son ajenas a los venenos del poder, ¿no? Ahí se puede caer en un cinismo tipo Maquiavelo o se puede apelar a un Marx que preguntaba para qué quería el campo proletario el poder. No veo izquierdas cómodas y en todo caso si las hay es que han tergiversado demasiado su identidad, te diría hasta ahí, con ganas de seguirle entrando al desarrollo de estas ideas, pero pues lo dejo para acá para no extender. Gracias, Federico. Y justo, Abraham Navarro, ¿qué piensas de esto? Yo insisto en que de momento, a ver, hablando por ejemplo de las libertades, yo veo a un gobierno de izquierda en Venezuela muy cómodo con lo que tenían impuesto hasta hace algunos meses. En Cuba, por ejemplo, insisto, hablar de libertad, híjole, está complicado. Y aterricemos en México, en San Luis Potosí, con periodistas encarcelados, con un gobierno que está medio cargado a la izquierda. ¿Qué piensas en general de este asunto, Abraham Navarro? ¿Tú ves una izquierda cómoda que tendría que estar del lado de la derecha? Yo veo una izquierda en asedio y coincido con mi colega Federico que cuando no hay un compromiso con las premisas éticas que deben guiar a la izquierda, lo que hay es un adormecimiento. Y bueno, has tocado muchos temas que será imposible analizar en un minuto. Partamos de dos enfoques. El primero sería apelar a la perspectiva de José Carlos Mariátegui, un clásico de los estudios de la realidad latinoamericana,
un pensador de principios del siglo XX que fundamentalmente consideraba que la derecha, pues podemos pensarla como una reacción, un acuerdo oligárquico que defiende un orden existente y que la izquierda, pues sobre todo debe tener presente una lucha socialista, creadora, emancipadora, por supuesto, apegada a los intereses de la mayoría, proindígena, y que sobre todo tenga a la realidad concreta como punto de partida. Una definición que por supuesto se sostiene en el marxismo, pero pensemos en una concepción similar que es, digamos, menos rígida, la de Eduardo Galeano, un clásico también de este tipo de pensamiento, y él entendía que la derecha representa una continuidad de un patrón de explotación interna y externa de las naciones, es decir, saqueo interno y externo, y que la izquierda fundamentalmente sería la posibilidad de invertir esa lógica y de construir justicia social. En ese sentido, bueno, la izquierda puede adaptarse, pero siempre con esa premisa de un horizonte ético. Ahora, aterrizando estas ideas para ir abordando pues también parte del análisis que nos compete en el tiempo tan breve que tenemos, pensemos en el caso de Brasil, que es uno de los pues, gigantes que todavía están inclinados a la izquierda en este cambio de larga duración que estamos observando y que es objeto de nuestra discusión. Es interesante observar que el Partido del Trabajo, el partido que gobierna, pues prácticamente es una izquierda en asedio. ¿Por qué es una izquierda en asedio? Porque el Congreso está dominado por partidos de centro derecha y derecha, y además de ello tenemos un contexto donde hay poderes fácticos muy importantes en Brasil, que tienen que ver con el agronegocio, por supuesto el poder de los evangélicos en Brasil, que es bastante notable, el papel de los medios y hasta la judicatura. Estos poderes fácticos, y a veces no tan fácticos, sino simplemente formalizados, pero que no son el poder ejecutivo, pues desde luego que se oponen a reformas que ha intentado implementar el gobierno de Brasil. Esto nos explica esa constante tensión entre pues, una facción y grupos de interés que gobiernan más por administrar riqueza, por supuesto por mantener privilegios, y un ejecutivo que estaría más comprometido en buena medida en tratar de sacar reformas que favorezcan pues, a los trabajadores de a pie. Y veámoslo de esta manera, el ejemplo también claro de otro gigante que ha apostado por la izquierda es México, y cierto, señalas pues algunos puntos delicados como es San Luis Potosí. Tenemos que apreciar que la 4T de Morena pues no es un proyecto perfecto, aunque sí podemos definirlo como izquierda desde mi perspectiva, porque ha apostado sobre todo por una concepción muy precisa, para no extenderme demasiado, que es la idea de proveer ingreso a las clases mayoritarias, a los sectores más numerosos, basándose en principios keynesianos de que, por supuesto, un mayor consumo aumenta la producción y el empleo, lo que trae una marejada de beneficios para las clases mayoritarias. Y, por supuesto, esto tiene impacto en educación, en distintos ámbitos que podríamos discutir con más detalle. Pero bueno, sería un ejemplo de cómo se ha conducido esta política que ha sido tremendamente criticada por la derecha. Gracias, Abraham Navarro. Y me quedo pensando si el panorama que nos describes, por ejemplo, de Brasil, en donde nos dices es una izquierda asediada porque no hay, no tienen mayoría en los congresos y demás. Yo no sé si eso, más bien yo pensaría que es parte de la democracia. No podríamos dejarle todo a un partido hegemónico. Estamos viviendo situaciones en México con el Poder Judicial y demás, porque de momento esa mayoría en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, se convierte en un peligro. Bueno, ahorita abordaremos este punto, si me lo permites, Abraham. Federico, lo que está viviendo América Latina ya es el fin de esta segunda ola progresista de los últimos años, ¿o es muy prematuro hablar de eso en Latam? La historia siempre guarda un espacio para sorpresas, pero si tú juntas las variables geopolíticas, los resultados electorales, la injerencia ya abierta, descarada de los Estados Unidos en los procesos electorales de nuestras débiles democracias, estamos hablando, sí, del fin de aquella ola progresista que tuvo a Chávez, a Kirchner, a Evo Morales. México llegaba tarde, pero ya tenía a Lula y tenía una idea de integración que desafió al ALCA, a aquella propuesta que tenía también Estados Unidos y Bush en aquel momento, aquel Bush que iba a invadir Irak causando el desastre humanitario que causó, donde hubo un amago de integración económica bajo las instrucciones y conveniencias
que más favorecían a los Estados Unidos y sus intereses. Ese ALCA fue rechazado porque había un bloque regional que, aunque nunca logró integrarse, aunque la idea del Mercosur, de la idea de la moneda común, el ideal bolivariano más amplio nunca llegó a concretarse, por lo menos presentaba a aquella versión imperial, mucho menos agresiva que la actual, una resistencia que hoy está muy, muy debilitada. Debilitada también por culpa de decisiones políticas de los gobiernos progresistas. Se viene, y yo estoy de acuerdo con las voces que vienen anunciando hace rato, que ante esta nueva avanzada de los Estados Unidos sobre el mundo y sobre la región, deberíamos entender que estratégicamente la defensa en bloque es mucho más o tienen más posibilidad de éxito, en todo caso de moderar un poco más el impacto, que si se apuesta a una relación bilateral con el gigante. A esa relación bilateral ha apostado la 4T, a esa relación bilateral de no irritar demasiado a Trump ha apostado la Cuarta Transformación. Ahora, si cae el gobierno progresista del Pacto Histórico en Colombia, que bueno, ya Cepeda ha anunciado su aceptación de los resultados, cuando digo cae, no uso el verbo de manera gratuita. La injerencia, tú hablabas de las asimetrías en el poder, de los tres poderes del Estado con el que gozaría la 4T en México, pero yo creo que hay que mencionar una profunda asimetría histórica del poder mediático siempre en manos de los intereses oligárquicos. Esto es muy importante entenderlo y ponerlo sobre la mesa de análisis porque es un factor determinante en resultados electorales. Si Trump, además, usando ese poder mediático, voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, le dice a la Argentina: si votas en las elecciones intermedias en contra de Milei, va a haber una nueva crisis económica en la Argentina. Y mucho votante va a la urna con miedo. Es decir, ya estamos hablando de chantaje y extorsión explícitos por parte de los Estados Unidos y todo su cuerpo de embajadas que traen el American First como principal dogma de interacción diplomática. Lo dejo acá también para no extenderme, y muy interesado de lo que Abraham aporta. Creo que no podemos, esto sería fundamental y hago un énfasis en esto, despreciar la importancia hoy de la batalla cultural que se brinda, que se da en los medios. Y ahí la derecha tiene mucho más poder que la posición progresista. Gracias Federico. Abraham, vuelvo contigo y aprovecho igual para sumar la siguiente pregunta. ¿Observas cuáles podrían ser los principales errores de los gobiernos progresistas de izquierda que están generando esta tendencia, o por lo menos que hayan perdido los países a los que hemos hecho referencia? ¿Es este el inicio del fracaso de la izquierda, o por lo menos en esas naciones? Podemos observar algunos patrones que ayudan a explicar la caída de la izquierda, igualmente usando como Federico el verbo caída con plena conciencia, atendiendo, por supuesto, que ha habido una crisis de seguridad regional vinculada a, sí, grupos criminales, pero también una crisis que va vinculada al propio papel de Estados Unidos, de carácter, yo diría, dudoso para realmente tener un interés en acabar con el narcotráfico cabalmente como problema de salud y social. Y lo digo con la conciencia de que el gobierno estadounidense hace muy poco para atender a sus propios adictos. Han reducido apenas hace un par de semanas el presupuesto para atender adicciones, sin importar el estatus migratorio. Bueno, esto se quita. Esto a pesar de que tienen un problema en las calles de gente viviendo sin techo, pues drogándose básicamente todo el día, y bueno, con un índice de mortalidad grave, por supuesto, por las nuevas drogas de diseño que además han venido a inundar el mercado estadounidense. Esta desatención o falta de interés por fortalecer políticas públicas internas contrasta con iniciativas como el Escudo de las Américas, sustentado por supuesto en esta estrategia de seguridad publicada en noviembre de 2025, que pone por delante que Estados Unidos tendrá enemigos y amigos con los cuales cooperar. Ha habido momentos también delicados donde Estados Unidos ha financiado a través de el narcotráfico dinero para implementar grupos contras que pues ataquen a las guerrillas, por ejemplo. Además de mecanismos dudosos como el mecanismo rápido y furioso que permitió pues básicamente la distribución de armas ligeras y cortas en territorio mexicano, contribuyendo a la crisis de gobernanza y por supuesto criminalidad que ya aquejaba al país desde entonces. Entonces tenemos un escenario muy delicado donde los partidos de derecha
pues vienen a poner a Estados Unidos como ejemplo. Pero yo diría, ¿ejemplo de qué? Porque cuando diseccionamos el discurso de primero Estados Unidos o America First, pues lo que vemos es que no se trata de America First, se trata fundamentalmente en este momento de una administración sumamente corrupta que tiene enormes conflictos de interés, inversión en industria de drones y militar por parte de los hijos de Trump, inversiones inmobiliarias en todo el mundo, están a punto de aprobar una nueva institución financiera que maneje criptomonedas para pasar por ahí el dinero de Venezuela. Trump declaró que quería robarse el petróleo iraní, ha dicho que está muy a gusto robando el petróleo venezolano. Este es el referente de la derecha y eso me alarma demasiado. Desde luego que la democracia pues es simplemente un sistema que sí trata de fundarse en la voluntad de las mayorías, pero pues al final no es un sistema perfecto y desde luego que la pugna entre grupos y facciones es algo que se contempla. El problema es cuando hay democracias en asedio por el intervencionismo estadounidense, que bajo el discurso de America First busca fundamentalmente, primero que nada, hacer un contrapeso al avance de China, porque no le han hecho frente adecuadamente mediante una inversión mejor y mayor sinergia entre universidades y gobierno. No han hecho la tarea y pues quieren simplemente apropiarse de los recursos de los países para hacer un contrapeso a este poder que ya tiene China. Pero insisto, es una clase corrupta que ni siquiera ve por el interés cabalmente nacional de Estados Unidos. Gracias, Abraham. Y yo solo me quedo pensando, a ver, respetando la democracia, respetando el no intervencionismo y demás, tiene que haber liderazgos, incluso entre las naciones, Federico. ¿Qué piensas de que el liderazgo, por ejemplo, lo pueda tener Estados Unidos, hablando de asuntos económicos, hablando de asuntos políticos y demás, y considerando lo que decía Abraham Navarro? ¿Ves algún riesgo en el sentido de que sea Estados Unidos quien de momento pueda asumir este liderazgo? Sí, ya no usaría la palabra riesgo, sino la palabra daño. Veo daños enormes, incluso a la democracia liberal. Si uno revisa la historia de la izquierda y la derecha, como tú bien aludías al principio de esta charla, sentados uno a la izquierda del poder, el otro a la derecha para defender ese orden y ese estatus. La izquierda es la que, concebiendo el concepto de la igualdad, el concepto de la igualdad, promovió siempre los derechos y la expansión de los derechos. La expansión de los derechos toca a los intereses privilegiados de las élites, así era desde la Revolución francesa hasta nuestros días. El avance de esta nueva forma de ultraderecha, muy coordinada, además muy coordinada a través de organismos como la CIPAC o la Atlas Network, que tiene una oficina muy activa en México dirigida por el primo de de Ricardo Salinas Pliego. Ahí estamos hablando de una ultraderecha que además está muy coordinada y que envía desde España, desde Argentina, sus voces más brillantes, podemos decirlo así. Así visitan México Agustín Laje, Nicolás Márquez desde Argentina, que son ideólogos del odio. Yo así los describo y no estoy usando el lenguaje de manera laxa. Si uno ve lo que ha comentado un personaje como Agustín Laje sobre lo que es la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina por la restitución de los nietos robados por la dictadura militar, el grado de insulto de este personaje describe por sí solo a lo que me quiero referir con ideólogos del odio. Viene Díaz Ayuso a México a provocar al pueblo entero en un homenaje al que es la figura principal de un episodio histórico de sometimiento de pueblos indígenas y lo que aquello causó y los lastres que aquella conquista todavía reflejan en el México actual. Y como muy bien decía Galeano, citado por Abraham, y lo podemos recordar en ese libro brillante y aún vigente que es Las Venas Abiertas de América Latina, tiene y repercute en el día de hoy. Así mandan a sus provocadores mediáticos, pero el daño es de orden económico, de orden cultural y de orden político. Así, políticamente vemos la erosión de estas democracias que yo decía al principio de este comentario, han sido en realidad defendidas más por la izquierda, mucho más por la izquierda. La izquierda apela al demos, apela al pueblo, apela al factor de generalizar derechos de liberación pública, discusión, y
concepción socialista o comunista, el repartir, compartir y hacer de toda la colectividad los medios de producción, por ejemplo. Es decir, Claro. viene de una concepción muy democrática. Esa democracia está muy amenazada hoy por todos estos procesos, por gente que si pierde una elección toma el Capitolio como Trump o Bolsonaro en Brasil, en fin. Y luego en términos económicos, porque el recorte para tener una macroeconomía sana se hace sobre las clases Claro. trabajadoras y mayoritarias, ¿no? Y luego el cultural, donde se naturaliza el darwinismo social. No me extiendo más, pero esos son, digamos, en tres dimensiones muy amplias que cada una merita un diseccionamiento, los daños, no los riesgos de esta ultraderecha en el poder hoy. Claro. Bueno, pues estamos acercándonos al final de esta charla, pero a ver, me quedo pensando y vuelvo a este punto en donde yo decía el liderazgo de Estados Unidos. ¿Qué decirle, por ejemplo, a una madre buscadora, a una persona desplazada por la violencia en Guerrero, que sale y emite un mensaje diciendo, por favor, Donald Trump, le pedimos apoyo para que vengan a rescatarnos? El gobierno de México poco está haciendo por nosotros. ¿Qué decirle a los venezolanos que hace algunos días salían a festejar la caída de Nicolás Maduro? ¿Qué decirle a los cubanos que tienen que atravesar y demás, huyendo de un régimen como el que tienen que estar padeciendo? En ese sentido, ¿qué mensaje habría para ellos que sí ven una posibilidad de salir de la situación en la que están a través de un gobierno de derecha? Abraham. Gracias. Bueno, primero que nada, desde la perspectiva muy subjetiva y única de experiencias tan trágicas, no se puede recriminar nada a una madre buscadora que busca soluciones cuando el Estado no brinda la adecuada respuesta. En eso quiero ser muy claro. No podemos pedirle que, pues, espere a que los procesos judiciales cumplan con todos sus plazos, como lo marcaría el debido proceso, si son realmente lentos. Lo que alarma como analista, más allá de la perspectiva subjetiva y específica, es que desde luego el llamado para la intervención extranjera y más viniendo hacia Estados Unidos y de Estados Unidos, pues no es un llamado desinteresado y de ayuda realmente, sino que pues hay una agenda que utiliza los temas sociales e incluso los alienta desde Estados Unidos, generando incluso problemas falsos, falacias abiertas, como este llamado cártel de los soles para procesar al gobierno, bueno, al presidente del entonces gobierno venezolano, y no estoy exculpando las fallas que tuvo Maduro como gobernante, simplemente estoy hablando de que hay una dinámica de construcción de casos. Precisamente si exploramos el caso mexicano, vemos el asunto de la aprehensión en su momento del general Cienfuegos, por ejemplo. Muy polémica, además fue, me parece, secretario de Defensa con Peña Nieto. Al final hubo un acuerdo entre los dos países y no se le procesó, pero no se le procesó básicamente por falta de pruebas. Y esto es interesante porque hay analistas que dicen, pero cuando a México se le pida por parte de Estados Unidos un criminal, México debe enviarlo sin chistar. He oído especialistas decir esto, pero me parece que pues cuando lo dicen son irresponsables, aún teniendo perfil de abogados, porque no se ponen a pensar y a atender las líneas pequeñas del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, que dice: cada gobierno debe ceñirse a los requisitos del delito común por el que se pueda procesar la extradición, pero cumpliendo los requisitos del gobierno donde está el acusado. Esto se debe cumplir, además de la falta de reciprocidad de Estados Unidos, por ejemplo. El punto aquí es que Estados Unidos no está para ayudarnos. Está para, en este momento, que una administración corrupta utilice la fuerza del Estado estadounidense para lograr sobre todo sus objetivos personales. Como ya les dije, están involucrados en inversión en armas, en salida de préstamos desde el Departamento de Defensa para ciertas compañías que están vinculadas a la familia del presidente. Está ahí, por supuesto, para proteger legal y administrativamente las medidas que el presidente establezca. Las apuestas que se han dado por conflicto de interés, por información privilegiada con que cuentan los funcionarios de la administración Trump, pues es un asunto vergonzoso. Ese es el Estado al que se le pide ayuda. Insisto, no se le puede culpar a la madre buscadora o a la madre pues, que ha sufrido la pérdida de un hijo, por supuesto, en un contexto de crimen organizado. Pero no podemos perder de vista que Estados Unidos tiene una agenda que además está influida por la corrupción de su propia clase gobernante en este momento. Gracias, Abraham. Federico, antes de irnos, igual, ¿qué le dirías a alguna de estas personas, por ejemplo, a las que he hecho referencia, que han padecido por diferentes causas los regímenes de izquierda, por inseguridad,
por hambre, por una situación de crisis social y política en sus países y que ven de forma genuina y legítima una posibilidad de cambio en un gobierno de derecha, Federico? Mira, te lo digo con mucho respeto, pero en la propia exposición de tus preguntas noto que hay un sesgo que acaso tenga que ver con la exposición permanente a una serie de propagandas de las que somos objeto como ciudadanos del mundo. Solo hago Cuando has referencia comentado la a caída de testimonios de... Maduro, yo disputaría mucho ese concepto. A Maduro, te caiga mal o bien, fue secuestrado con el asesinato de civiles en Caracas, una capital de nuestro continente bombardeada por Estados Unidos. Esto es un hecho gravísimo en términos de derecho internacional, al que no podemos Jurídico. llamar caída de Maduro. Casi es una irresponsabilidad llamarlo de esa manera. Otra cosa, el tema de las madres buscadoras, yo como cantante de una banda de rock que tiene canciones dedicadas a los familiares de los desaparecidos, mi corazón está y estará siempre con las víctimas de una tragedia y de un horror tan grande como es perder a un ser querido y no saber dónde está y tener que buscarlo. Y ahí sí hago una crítica al Estado mexicano que en este momento no responde con la intensidad, el profesionalismo, la dedicación y la voluntad necesaria a este drama. Es un drama que no lo genera la Cuarta Transformación. Esto es importante decirlo, no por salir en defensa de la Cuarta Transformación, con la cual tengo muchísimas críticas, sino por ser respetuosos de la evidencia histórica. No es un problema que surge ni que se genera por un gobierno de izquierda. Es cierto que este gobierno de izquierda institucional realmente existente no se está ocupando como debiera de ese tema. Cuando vemos a las madres buscando con palas y picos a sus seres queridos, decimos ¿dónde está el Estado? Y a veces vemos a los organismos buscadores parados atrás observando la escena. Eso es insultante para el drama que vive este sector de la población, que es el de los familiares. Ahora, no le creo a la derecha su preocupación por los derechos humanos. No le creo a la derecha mexicana que generó el modelo político y social que produjo tanto la situación de capitalismo delictivo y criminal, de crimen organizado, porque eso se deriva también del proyecto neoliberal. No le creo su preocupación por la CENTE y los maestros. No le creo a la derecha que cuando se monta sobre reivindicaciones populares de muy vieja data, muy legítimas, que ponen en conflicto a la izquierda social, movimentista, con la izquierda institucional en el poder. Puedo criticar a la 4T por izquierda, pero jamás voy a permitir que la derecha se salga con la deshonrosa estrategia política de subirse y de montarse sentida y dolida por un drama social que ella desató durante todos los años de neoliberalismo, durante los cuales fue poder político. Bien, Federico, Federico. una cuestión bien importante que quisiera mencionar también es que la derecha es hipócrita y desmemoriada, porque muchas veces busca culpar a la izquierda de los problemas que han surgido de la propia derecha. Ahora hablan de narcogobierno con AMLO y con Sheinbaum, pero qué vergonzoso el periodo donde García Luna emergió en México como el hombre más poderoso del país, amparando redes de secuestradores, y eso es lo que era el señor. Y bueno, esto vino a ser comprobado en un proceso judicial en Estados Unidos. Entonces, bueno, son desmemoriados selectivamente, y aquí pues vuelvo a las raíces de Eduardo Galeano, que dice que muchas veces la derecha pues vacía de contenido las palabras de justicia, de democracia, cuando así le conviene. Con un García Luna que afortunadamente está sentenciado, encarcelado, y que así nos gustaría ver pronto a los que están siendo señalados actualmente, que son de izquierda y de la Cuarta Transformación. Pues bueno, así, siempre que haya pruebas, ¿no? Insisto, siempre no que se haya puede pruebas por el simplemente señalamiento demandar. no es una prueba judicial. Exactamente. No. Bueno, pues yo les agradezco a ambos. Yo hago las preguntas como reportero. A mí me da igual si es de izquierda o de derecha, honestamente, y solamente pregunto porque en la calle yo estoy con la gente que lo padece, que lo vive, con los migrantes, con las madres buscadoras, con quienes salen huyendo de Venezuela y llegan a México, con los cubanos que han llegado acá y que me transmiten su sentir. Eso es parte de lo que yo les planteo en esta ocasión, y les agradezco a ambos sus respuestas y ya veremos cómo se reacomoda el mapa electoral. Así llegamos al final de este episodio. Antes de irnos brevemente, esto va a ser así muy dinámico. Federico,
En una sola palabra, ¿cómo definirías lo que está pasando en América Latina con la derecha y la izquierda? En una palabra, por favor. En una sola palabra, tragedia. En una palabra. Tragedia. Tragedia. Gracias. Abraham, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Infierno. Tragedia e infierno es lo que se está viviendo en América Latina con el avance de la derecha en diferentes naciones. Por ahí habremos de encontrar el titular para este episodio. Yo les agradezco a ambos que nos hayan compartido su opinión en este episodio de Será Viral. Gracias a Federico Bonazo, analista y activista. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a ustedes por la invitación y un abrazo para Abraham. Agradezco mucho también a Abraham Navarro García, internacionalista. Gracias por esta charla, Abraham. Gracias. Gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que será viral. ¿Qué piensan ustedes? ¿De verdad viene una tragedia y un infierno para América Latina con la derecha en el poder? Está interesante, ¿no? Porque al final esto está demostrando que la izquierda ha fracasado en muchas naciones y que por consecuencia, aunque a muchas personas no les guste, están votando hacia la derecha. Y ya iremos viendo cómo se reacomoda el mapa político. En fin, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Estamos directamente involucrados con un gobierno que se dice de izquierda y que, bueno, que tiene muchas cuestiones que se le pueden criticar. ¿Qué piensan? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, pero sobre todo que compartan este episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.